Una lista enlazada es un conjunto de elementos llamados nodos, en los que cada uno de ellos contiene un dato y también la dirección del siguiente nodo, donde el orden de los mismos se establece mediante punteros. El primer elemento de la lista es la cabecera, que solo contiene un puntero que señala el primer elemento de la lista. El último nodo de la lista apunta a nulo, porque no hay más nodos en la lista. Se usa el término null para designar el final de una lista, o nulo. Ventajas de las listas enlazadas. No requieren memoria extra para soportar la expansión. Ofrecen una inserción o borrado de elementos más rápido que sus operaciones equivalentes en los arrays. Solo tienen que actualizar los enlaces después de identificar la posición de inserción o borrado. Las listas enlazadas son más apropiadas cuando se trabaja con datos dinámicos. Los elementos de los arrays ocupan menos memorias que los nodos porque no requieren campos de enlace. Los arrays ofrecen un acceso más rápido a los datos mediante índices basados en enteros. Por el contrario, los arrays son más apropiados cuando los datos son estáticos. Las inserciones y borrados son raras. Es posible integrar el array con una lista enlazada para crear una estructura de datos útil, tomando en cuenta que enlazar un array a una lista enlazada no es apropiado porque consume más memoria. Operaciones sobre una lista enlazada. Recorrido. Esta operación consiste en visitar cada uno de los nodos que forman una lista. Para recorrer todos los nodos de la lista se comienza con el primero. Se toma el valor del campo liga para avanzar al segundo nodo. El campo liga de este nodo nos dará la dirección del tercer nodo y así sucesivamente. Inserción. Esta operación consiste en agregar un nuevo nodo a la lista. Para esta operación se pueden considerar tres casos: insertar un nodo al inicio, insertar un nodo antes o después de cierto nodo, insertar un nodo al final. Borrado. La operación de borrado consiste en quitar un nodo de la lista refiriéndose a la liga que corresponda. Se pueden presentar cuatro casos: eliminar el primer nodo, eliminar el último nodo, eliminar un nodo con cierta información, eliminar el nodo anterior o posterior al nodo con cierta información. Búsqueda. Esta operación consiste en visitar cada uno de los nodos tomando el campo liga como puntero al siguiente nodo a visitar o encontrar. Tipos de listas. Simples. La lista enlazada básica es la lista enlazada simple, la cual tiene un enlace por nodo. Este enlace apunta al siguiente nodo en la lista o al valor nulo o a la lista vacía si es el último nodo. Listas enlazadas dobles. Cada un nodo tiene dos enlaces. Uno apunta al nodo anterior o apunta al valor nulo, a la lista vacía si es el primer nodo, y otro que apunta al siguiente o apunta al valor nulo o a la lista vacía si es el último nodo. Listas enlazadas circulares. En una lista enlazada circular, el primer y el último nodo están unidos juntos. Esto se puede hacer tanto para listas enlazadas simples como para listas doblemente enlazadas. Para recorrer una lista enlazada circular, se puede empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que se regrese o hasta el nodo original. Desde otro punto de vista, las listas enlazadas circulares pueden ser vistas como listas sin comienzo ni fin. Veamos un ejemplo de una lista simple. Primero hay que crear la clase nodo. Los atributos para la clase nodo van a ser un dato y un enlace. El dato va a ser de tipo objeto y el enlace va a ser de tipo nodo.
El objeto o el dato es datos para este nodo y el enlace sirve para hacer referencia al nodo. El constructor debe crear un objeto o nodo que hace referencia al objeto. Y el valor primero del enlace será nulo. Se crea un segundo constructor que hace referencia al objeto y al siguiente objeto nodo. Creamos un método de tipo nodo que va a devolver la referencia al nodo. Y creamos un método que asigna referencia al nodo. Para poder utilizar un objeto, creamos un método string que devuelva los datos del objeto.
Este método nos retornará los valores de el objeto contenidos en el método toString o en un método string. Para poder buscar un objeto con un valor en específico, vamos a crear un método de tipo entero que nos va a devolver un código. El método hashCode nos devuelve un código en específico del objeto. La siguiente clase que crearíamos sería la lista. La clase lista va a tener como atributos a un valor primero de tipo nodo. Y en el constructor le asignamos a primero como valor inicial un valor nulo. Y el método que nos va a ayudar a crear una lista. Será de tipo lista. Vamos a declarar un valor. Vamos a declarar un objeto X. Y reasignar el valor nulo a primero. X va a ser el objeto que va a recibir crear lista. Vamos a recibir un objeto y a X le asignaremos el valor de el objeto recibido.
Para empezar a crear nuestra lista ocuparemos un do while que nos va a servir para hacer ya sea una lectura o una introducción de datos. Primero una condicionante que nos va a indicar si x es diferente de nulo. Vamos a asignarle un valor a primero. Y llamaremos al constructor que creamos el nodo que recibe un objeto y un enlace. Y esto lo va a hacer mientras x sea diferente de nulo. Y este método nos sirve para crear una lista. Crearemos uno para recorrerlo. Lo llamaremos recorre. Recorre tendrá como un atributo o un valor n de tipo nodo y un valor entero k que nos servirá como contador para saber el número de elementos de la lista. A n le vamos a asignar el valor de primero. Primero va a ser el valor último que se haya introducido a la lista. Mientras n sea diferente de nulo, imprimiremos los datos del objeto de forma ordenada. Y n va a tener un valor del siguiente enlace. E incrementamos el contador. Cuando termine de hacer la operación, marcará un valor nulo. E imprimiremos el número de elementos de la lista.
Y ese método nos va a servir para recorrer cada uno de los elementos de la lista. Vamos a crear un método que nos sirva para insertar un nuevo objeto a la lista. En este caso sería insertar una pila. Insertaría un valor al último nodo en la lista. Este método va a recibir un objeto de entrada. Y creará un nuevo nodo. Al que le vamos a asignar el valor de entrada o el nuevo valor de entrada. Al que le vamos a asignar el nuevo valor de entrada o el nuevo objeto. Y el enlace que se le va a asignar va a ser primero. Primero es el último valor de entrada. Entonces el enlace va a ser el siguiente nodo de primero. Y primero va a tener un nuevo valor que va a ser el valor nuevo. Y vamos a devolver la lista. Vamos a crear un método que nos va a servir para buscar. En este caso vamos a buscar un nodo. Vamos a recibir un valor entero que nos va a servir para buscar al objeto. También se puede recibir objetos, pero en este caso vamos a recibir un valor entero. Y vamos a recorrer la lista. Vamos a necesitar un índice de tipo nodo que nos servirá para recorrer la lista. Mientras índice diferente de nulo. Índice va a ser igual a índice con el valor de enlace.
El enlace es el siguiente nodo en la lista. Y para hacer la búsqueda se tiene que hacer una comparación. Vamos a llamar al código del objeto, que va a ser un valor entero que va a devolver del objeto. Si no, pues simplemente retornamos un valor nulo, indicando que el valor a buscar no existe. También veremos cómo eliminar un objeto en la lista. Este método, al igual que el método buscar, debe hacer comparaciones. Entonces vamos a recibir igual un valor entero. Vamos a necesitar dos valores de nodo, un valor actual y un valor anterior, y una variable que nos indique si es que ha encontrado el valor, el objeto actual o el nodo actual. El nodo actual va a ser igual a primero. Primero, siempre después de haber creado una lista, primero siempre va a contener el último valor en entrar a la lista, y anterior le vamos a asignar un valor nulo. Y encontrado va a tener un valor falso mientras no se haya hecho la búsqueda para eliminar el valor. Mientras actual sea diferente de nulo y encontrado tenga un valor diferente al asignado, encontrado va a ser una comparación. Si encontrado tiene un valor diferente al asignado, anterior va a ser igual al actual, y actual va a ser al siguiente nodo. Después de haber hecho una comparación, se pone otra condicionante para hacer el borrado. Esto nos permite hacer un enlace entre el elemento que se encuentra antes y el que se encuentra después del elemento que se ha seleccionado para borrar. Al hacer el cambio de enlace, el elemento se sale de la lista. Vamos a ver cómo implementar la lista. Tenemos un archivo que contiene 200 registros de alumnos. Para ello necesitaremos crear una clase
de tipo alumno que nos ayude a guardar objetos para nuestra lista. Creamos una clase que se llamará alumno y tendrá como atributos un ID, tendrá una edad, un nombre, un apellido, un género y un tipo de alumno. Dejaremos un constructor vacío para poder implementarlo en un main y crearemos otro constructor que nos cree un alumno. Vamos a crear los métodos que nos van a devolver los valores de los atributos y el método que nos va a devolver el código para identificar al objeto, que en este caso sería el ID, y un método toString que nos va a devolver una cadena con todos los datos del objeto, en este caso los datos del alumno. Para utilizar la lista vamos a necesitar un objeto de tipo lista. Y un método donde vamos a mandar a llamar a crear la lista para importar los datos. Como los datos del objeto lo tenemos en un archivo, hay que hacer una lectura de este archivo en lista. Para eso vamos a necesitar un lector, que en este caso será FileReader, que nos va a guardar la dirección del archivo, buffer y BufferReader, que nos permitirá tener acceso a los datos del archivo. Y creamos un método que nos permita leer los datos. Va a recibir como parámetros una línea de datos. Como los datos en el archivo se encuentran separados por puntos y comas, vamos a utilizar el método split, que nos sirve para separar cada uno de los valores de la línea de los datos. Vamos a necesitar primero un arreglo que nos va a servir para guardar cada uno de los datos de la línea, que se encuentran separados por puntos y comas. Y aquí es donde aplicamos split o separo de los elementos cuando encuentre un punto y coma. Esto nos servirá para crear un objeto de tipo alumno. Declaramos un valor entero que va a ser el ID, que se va a encontrar en la primera posición del arreglo creado mediante el split. Y como el valor que se encuentra ahí es un string o una cadena, tiene que ser pasado a entero. Un string nombre, que va a ser igual al valor del arreglo en la segunda posición, en este caso es 1. Y un string apellido, que va a ser igual al valor del arreglo en la tercera posición o en la posición 2. Un string género, que va a ser igual al arreglo en la siguiente posición, en este caso es 3. Y un entero, que va a ser la edad, que se va a encontrar en la cuarta posición, a la que hay que hacerle un parseo, el que hay que convertir a entero para poder utilizarlo. Y creamos un
objeto de tipo alumno y se le pasan como parámetros los valores que se van a obtener de la línea de datos. Y un string tipo que va a ser igual a el arreglo en la posición número 5. Y el objeto que vamos a retornar va a ser línea, que es el objeto que acabamos de crear. Para crear lista vamos a hacer la lectura del archivo. Vamos a intentar abrir con FileReader al que le vamos a pasar el nombre del archivo. En este caso se llama archivo 1 y su extensión ISSB. Y con Buffer Reader vamos a leer el contenido al que le vamos a pasar el archivo. Y como las lecturas son de tipo string, vamos a crear un valor, una variable que contenga los datos que se van a leer del archivo. Y a X se le va a asignar el valor del objeto que va a retornar del método leer datos, que recibe como parámetros a la cadena que va a leer del archivo, y le pasamos como parámetros a datos y lo pasamos después de hacer una lectura. El primero readline, o la primera lectura de línea, nos va a servir para leer la cabecera y que no marque error al hacer la lectura. Después de esto, cuando termine de hacer la lectura, el último valor va a marcar nulo, entonces va a marcar una excepción. Puede ser cualquier excepción. Y para este caso vamos a imprimir que se terminó de leer el archivo, o que el valor es nulo, el final de la lista. Y esto nos debe permitir hacer la lectura. Para nuestro objeto alumno, para comprobar que se ha hecho, vamos a hacer un método que nos muestre el contenido de la lista. Y vamos a mandar a llamar al método recorrer que se encuentra en lista. Creamos un método main, en el que vamos a verificar que se cree la lista. Y efectivamente aquí es cuando se muestran los elementos de la lista y el número de elementos de la misma. Marca el fin de la lista y el último elemento en leer, y son 200 elementos en total. Y es así como se crea una lista. Para utilizar el método buscar o eliminar, vamos a implementar un método que se llame buscar. Vamos a recibir un valor entero que va a ser el valor a buscar, y vamos a imprimir el objeto, los datos del objeto que vamos a buscar. El valor entero va a ser el ID, en este caso sería el ID del alumno. Vamos a mandar a llamar el método buscar, que va a recibir al valor entero, que va a ser b. Y para imprimir los valores del objeto vamos a mandar a llamar a dato, serán los datos del objeto. Este método nos va a imprimir los valores y vamos a probarlo. Y vamos a darle un valor de 2 o 3. Y aquí es donde nos imprime este valor. Y podemos poner para que se imprima de forma más ordenada. Y ahora vamos a implementar el método borrar e insertar. Primero, insertar. Vamos a crear un alumno con el ID 201. Nombre va a ser el mío. Apellido, género femenino. Edad
y tipo de estudiante, ingeniería. Y mandamos a llamar, aquí está, este es el elemento que buscó. Y para ver que se haya agregado, mandamos a volver a llamar al método que va a actualizar los datos. Y ahí están, 201 elementos. Es aquí donde aparece el número, el elemento que buscó y el elemento que agregó. Cuando actualizó, volvió a imprimir toda la lista con los valores y los elementos totales. Ahora eliminaremos un valor. Tenemos un método eliminar que va a recibir un valor entero. En este caso va a recibir el ID del alumno para hacer una búsqueda y va a recibir a B. Después de hacer una eliminación hay que volver a actualizar, hay que volver a mostrar el método, como en el caso de la inserción, y ejecutamos el método eliminar, y en este caso le vamos a dar un valor de 3 también. Al inicio de la lectura los elementos son 200, después de hacer el borrado son 199 elementos y el elemento con el ID número 3 ya no aparece. Es un ejemplo básico de cómo se puede leer, cómo se puede crear una lista, cómo se puede recorrer para mostrar, cómo se puede hacer una búsqueda, una inserción y una eliminación. Y es todo.